A continuación, demos inicio al documental y audiolibro conociendo algunos aspectos importantes de César Abraham Vallejo. Hablaremos un poco de la vida de Vallejo. Nació en Santiago de Chuco en 1892, de origen andina y tez mestiza. En el año 1905 denotó interés por la literatura, iniciando sus estudios universitarios en Trujillo en la Facultad de Filosofía. Aunque no logró terminar por temas de trabajo, uno de los trabajos más resaltantes de Vallejo fue el puesto de administrador en la zona minera de Quirubilca, la cual inspira a crear la obra El Tungsteno. En 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, bajo la influencia del modernismo de Rubén Darío. En 1920 fue detenido durante una revuelta popular y acusado por robo e incendio, de manera injusta. Fue condenado a más de 3 meses en prisión y en este tiempo escribió una de sus obras más emblemáticas, el poemario vanguardista Trelce, la cual fue en 1922. En su viaje a París, conoció al poeta chileno Vicente Huidobro y a Juan Gris, con quienes fundó la revista favorable París Poema en 1926. En 1932 se unió al Partido Comunista Español y su inclinación hacia el marxismo se vio plasmado en varios de sus escritos. Entre sus obras póstumas destacaron Poemas Humanos en 1939 y España, Aparta de mí este cáliz en 1940, donde muestra su visión sobre la Guerra Civil Española, entre otros. Infancia de nuestro gran escritor peruano César Vallejo. ¿Quién no habrá leído una de sus obras? Que nos habla sobre la vida que ha pasado, nos dice la realidad que había en esos tiempos, donde todo era pobreza e injusticia. Moreno 2021 nos dice: César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Valores de César Vallejo. César Vallejo fue un hombre apasionado, el cual plasmó cientos de sentimientos y emociones en su lírica, los cuales son apreciados hoy en día por cientos de lectores, que se maravillan con sus bellos escritos, por lo que no es de dudar el hecho de que se puedan reflejar los valores personales en este ilustre hombre. Son los siguientes: la libertad, la verdad, la honestidad, la justicia, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la democracia, la innovación y el emprendimiento. Educación de Vallejo. Pese a la instancia de la familia de que Vallejo fuese un religioso, a los 18 años de edad logró ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo. Allí fue donde comenzó sus estudios de letras. Pero debido a la falta de ingreso de dinero en su hogar le complicaron las cosas, por lo que el escritor se vio obligado a suspender sus estudios. Después de aquel tropiezo, César decidió probar con la carrera de medicina, pero al poco tiempo desistió. En el año 1915 el poeta logró regresar a la carrera de letras, obteniendo su titulación. Para poder iniciar con el análisis de la obra literaria Paco Yunque, podríamos iniciar desde los personajes principales, ¿no? Los cuales vendrían a ser los que desarrollan este cuento a través de sus acciones, ¿no?, centrales de la obra. Como por ejemplo tenemos a Paco Yunque, que es un niño provinciano que llega al colegio acompañado de su madre,
que trabaja como empleada de la familia Grieve. Se puede decir que él es un niño provinciano de baja autoestima, pero a la vez es estudioso y respetuoso. Paco Yunque lamentablemente siempre es violentado por Humberto Grieve en el colegio. Ahora, vamos a pasar a Humberto Grieve, el cual viene a ser el hijo del alcalde del pueblo. Tiene un carácter violento y es posesivo porque él cree que todo le pertenece, hasta Paco Yunque, porque es un muchacho. También es mentiroso y tiene malas costumbres al apoderarse o robarse la prueba sobre los peces de Paco Yunque. En los personajes secundarios encontremos tanto a Paco Fariña, Antonio Grestes, los hermanos Zúñiga, los alumnos del salón de primer año, Dorian Grieve, el profesor, entre otros. Iniciaremos con el personaje más allegado a Paco Yunque, que viene a ser Paco Fariña, el cual viene a ser el compañero de carpeta de nuestro personaje principal. Es el que defiende a Paco Yunque ante las agresiones de Humberto Grieve. Se puede decir que vendría a ser el amigo de justicia de nuestro personaje principal. Antonio Gresdes vendría a ser el hijo del albañil en este cuento. Él es castigado injustamente por el profesor por haber llegado tarde porque su madre estaba enferma, mientras que los hermanos Zúñiga son los que llevaron a Paco Yunque a su salón del primer año de primaria cuando llegó por primera vez al colegio. Dorian Grieve vendría a ser el padre de Humberto Grieve, ¿no? El señor es un hombre inglés, gerente de los ferrocarriles Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Mientras que el profesor vendría a ser un señor que tiene el cuello colorado y su nariz parece moco de pavo, así le dicen en la obra, el cual tiene de carácter pasivo y como maestro es injusto cuando castiga a Antonio Grestes por llegar tarde, mientras que a Humberto, que llegó también tarde, no lo hace. El director del colegio, que también es un personaje secundario, pero al mismo tiempo es el principal, vendría a ser es el que premia a Humberto Grieve como el mejor alumno al ganar la prueba sobre los peces. Se podría decir de que otro carácter o lo más destacable también de este análisis es de que nuestro escritor habla siempre en tiempo pasado, como por ejemplo cuando dice que Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio. Los niños estaban jugando en el patio. Paco Yunque no respondía a otro Paco le molestaba, como eran, o sea, literalmente lo que se destaca aquí es el tiempo pasado que siempre se está utilizando en este cuento. Otro también vendría a ser el tema principal, ¿no? El cual el tema central o principal del cuento es el maltrato que recibe Paco Yunque, un niño provinciano y pobre, por parte de Humberto Grieve, que vendría a ser un niño rico. Los temas secundarios más destacables es la injusticia del profesor, el robo de la prueba de Paco Yunque por parte de Humberto Grieve. Muchos de los problemas que se trata en el cuento Paco Yunque tienen sus raíces en las estructuras sociales existentes de aquella época y presenta al protagonista, o sea, en este caso Paco Yunque, como un ser indefenso e incapaz de cambiar su situación de opresión, al que lo somete Humberto Grieve. En tal sentido, el cuento constituye una crítica a la sociedad a través de los personajes y sus atribuciones de mayores privilegios, cinismo, abuso de poder, usurpación de bienes y aprovechamiento del trabajo de otros en beneficio propio. En Paco Yunque, en cambio, se encarna la víctima inocente de un sistema injusto, por el tipo de marginación que vive como un abuso escolar. En tal sentido, y Yunque le ocasionan tristezas y se hace víctima, o sea, él siempre se siente mal por cómo lo tratan. Sin embargo, él es un niño inteligente, de buenos valores. Por tal motivo, a él
lo respaldan, le muestran un gran apoyo y afecto por parte del lector y del espectador, así también como lo hacen sus amigos. Y a la vez pueden repudiar a Humberto, ya que era Paco Yunque quien soportaba las agresiones verbales y físicas por parte de Humberto Grieve. Un ejemplo bien claro de esto se puede apreciar desde el comienzo del cuento, donde vemos cómo Humberto Grieve, en cuanto llama o llega al salón de clases, intenta llevarse a Paco Yunque, a un asistente del ser frenado por el profesor. Esta amenaza a Paco desde su carpeta enseñándole el puño, lo que hace que el pobre niño esté aterrado y triste. Y es así como desde sus primeras partes del cuento, donde ya nos damos cuenta de lo que soporta nuestro protagonista, o sea, Paco Yunque, y el tipo de relación que tiene con Humberto Grieve, donde lo único que puede hacer es obedecer a su agresor, quien le hace mucho daño. Toda esta agresión y problemas que sufre nuestro protagonista principal, Paco Yunque, concluye en la gran injusticia que comete Humberto Grieve al final contra nuestro protagonista Paco Yunque, debido a que él roba la hoja de la tarea que había desarrollado Paco Yunque y le puso su nombre como si fuera él, o sea, Humberto Grieve. Y lo peor de esto, que el profesor sancionó a Paco Yunque por no cumplir con la tarea. Y cuando el director de la escuela entra al aula de la clase y pregunta al profesor si ya tenía al mejor alumno del aula, y este le responde que la nota más alta la ha obtenido el alumno Humberto Grieve. El director y el profesor felicitaron a Humberto Grieve, declarándolo como el mejor alumno por ser el ganador de la prueba. Mientras esto sucedía, el pobre Paco Yunque lloraba, desconsolado y de tristeza, con la cabeza agacha, y su amigo Paco Fariña lo consolaba ante tremenda injusticia que había cometido el gran Humberto Grieve. Todo esto era lo que pasaba a nuestro amigo Paco Yunque, la injusticia y todo el bullying que le hacían a él, con sus palabras verbales lo herían. Él siempre se sentía triste y menos que todos. A continuación pasaremos a ver un poco de lo que es el tema de la obra titulada Paco Yunque. Para ello hablaremos un poco más del contexto de la obra misma, pues al igual que la novela suya conocida como El Tuxteno, estas fueron escritas a finales de los años de 1920 y comienzo de la década de los 30, en la que César Vallejo había asumido una definida militancia marxista, que se pueden apreciar en dos obras suyas, tituladas Rusia en 1931 y Rusia ante el segundo plan quinquenal. Lo que queremos decir es que las obras de este periodo del tiempo de César Vallejo se caracterizan por suscribirse a lo que era el realismo socialista, que era una corriente literaria propugnada desde la Unión Soviética, caracterizada por su carácter proselitista, o sea, ante la defensa del proletariado. Por ello, esta obra en particular se caracteriza por ser una obra de denuncia social ante las injusticias que recibían las clases más bajas, o sea, el proletariado, por parte de los más ricos, o sea, los capitalistas, que se pueden apreciar en el cuento Paco Yunque y que incluso se aprecian hasta nuestros tiempos. Con esto en mente pasamos a ver el tema central de la obra, pues como se han dado cuenta en este momento es la injusticia, o sea, el abuso que reciben las personas más débiles a manos de los más fuertes, o en otras palabras, la discriminación que tienen las personas pobres en nuestro país a manos de aquellas personas ricas. Pues como se logra apreciar en el cuento, este pareciera desarrollarse en un ambiente donde predomina la preferencia por clase social, o sea, donde pareciera darnos a entender que las personas ricas predominan siempre por aquellas que tienen menos recursos, y donde éstas pueden hacer lo que se le venga en gana, incluso pasarse por sobre la ley. Qué mejor ejemplo de ello que Humberto Grieve, rompiendo del cuaderno al pobre Paco Yunque y robando su tarea, y siendo premiado injustamente debido a ello. Y es aquí en el final donde podemos apreciar el tema del cuento, pues a diferencia de muchos otros, este no termina con un final que pueda ser llamado feliz, pues Paco Yunque al final lo único que puede hacer es llorar, debido a la injusticia que se cometieron contra él, pues al igual que en el mundo real, los Humberto Grieve no siempre reciben un castigo, y los Paco Yunque no siempre reciben justicia. Con ello, César Vallejo intenta denunciar tal injusticia que se vive en nuestro país, y que incluso hoy en día se puede apreciar. Ideas principales. Paco Yunque y su madre llegan a la puerta del colegio. Los niños estaban jugando en el patio, la madre lo deja y se fue.
Paco paso a paso fue adelantándose al centro del patio, llegando al salón. Ahí Antonio Gressler es castigado por llegar tarde. Pero Humberto Grieve no. Humberto maltrata a Paco. Humberto roba en una ocasión el trabajo de Paco. Aquí se puede observar a un niño rico discriminando a un pobre. Ideas secundarias. Humberto llega tarde al colegio y su papá, como tiene mucho dinero, pues el profesor lo hizo pasar con normalidad. Cuando entró quiso sentarse con Paco Yunque, pero Paco Farinha le dijo que no porque el profesor ya lo había asignado a sentarse con él. Humberto es declarado ganador por la mejor tarea y Paco al final se pone triste por la injusticia. Aquí se puede ver el maltrato y la injusticia hacia la gente de los pueblos andinos bajos de nuestro Perú. El mensaje del cuento Paco Yunque es una denuncia social. Paco Yunque representa la clase social pobre de nuestra sociedad, mientras que Humberto Grieve representa la clase social alta. El autor ha escogido una escena en la escuela, el acoso de un alumno hacia otro, que hoy en día llamaríamos bullying. El autor también deja en claro que no se trata de un acoso común y corriente, sino que se origina de las diferencias socioeconómicas. El acosador es el hijo de los patrones, mientras que la víctima de acoso es el hijo de la empleada. El relato resulta ser así una denuncia enérgica contra aquellas personas que, siendo de una jerarquía superior, con un nivel socioeconómico más elevado, abusan de los demás, que están en un nivel de subordinación o inferioridad material, maltratándolas psicológica y físicamente, sin interesarles en absoluto el tremendo daño que ocasionan. En efecto, el mensaje que deja la obra es evitar discriminación a las personas solo por su situación socioeconómica, mucho menos humillarlas y hacerles bullying, ya que eso no nos hace mejor personas. Asimismo, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto, consideración y a participar en cualquier área de la vida, tanto económica, social, política y cultural. La obra Paco Yunque nos muestra discriminación, racismo y excesivo abuso de autoridad que existe por parte de la sociedad que tenía dinero hacia las personas con bajos recursos económicos. Así que la desigualdad y la injusticia es un tema que se sigue viendo hasta el día de hoy, como en el Perú, por su diferencia económica y el maltrato de aquellos que no se pueden defender. Además, nos habla sobre la falta de poder de las autoridades, en especial de estas que no cuestionan las acciones de las personas adineradas por temor a que éstas hagan algo en su contra, así como se sigue viendo hasta el día de hoy. También vemos que cada día algunos niños sufren en el colegio por ser discriminados o por el famoso bullying y no se dan cuenta que lastiman profundamente a ese niño o niña. Sin embargo, existen algunas personas o algunos niños buenos que los alientan a seguir adelante para que no se sientan menos. Tratan de subirles el autoestima. Es por eso que nosotros debemos de reflexionar y ayudar a las personas a hacerlas sentir bien, ayudarlas a que no se sientan menos ante cualquier persona. Y no haciéndolas sentir mal por su condición social, económica, porque cada persona vale mucho. El cuento de Paco Yunque tiene un valor importante para la literatura peruana, juntamente por hacer evidente estas distancias sociales entre ricos y pobres, en un país donde la desigualdad se perpetúa por generaciones. El cuento fue escrito por el poeta César Vallejo y publicado en el año 1951. Narra la historia de un niño
que es maltratado constantemente y que vive la injusticia en silencio. Este cuento es parte de una narrativa realista que surge en estos tiempos y que busca retratar cómo es la época y cómo se están dando las desigualdades y racismo. Por otro lado, este cuento es ilustrativo para hablar del bullying en las casas de estudio, que son las universidades, las escuelas primarias y secundarias. Hay un aprovechamiento de otro por ser distinto, no por ser distinto, sino por contar con diferente clase social, diferente clase económica o diferente lugar de origen. Y donde también hay un marcado racismo. Lastimosamente, en los últimos años seguimos con esta misma tara en la sociedad. Al parecer, muchas cosas no han cambiado. Por eso es necesario romper el silencio, señalar estos temas, hablar sobre esto, porque los tiempos son otros y no debemos de callar. No se trata de venganza ni de resentimiento, sino porque tenemos claro que toda persona merece ser tratada con dignidad. Esta obra de Paco Yunque trae muchos sentimientos, pero lo principal es resaltar los valores que nos sirven a nosotros como enseñanza de vida para poder seguirlos y ser una persona de bien. Los valores son la guía para nuestro comportamiento diario, son parte de nuestra identidad como personas y nos orientan a cómo actuar en casa o en donde quiera que nosotros estemos. Claro ejemplo de los valores presentes en el cuento es la siguiente cita extraída. Paco Fariña es el compañero de carpeta de Paco Yunque. Es el que defiende de las agresiones de Humberto Grieve y es la muestra de amistad y el deseo de justicia, porque siempre trataba de que la verdad salga a la luz, junto a los demás compañeros que creían que todos eran iguales, no importando si es que tenían dinero o no. Paco Yunque siempre demostraba responsabilidad, respeto, humildad, juntamente con sus otros compañeros, no importando si es que era su compañero, profesor o hasta el mismo dueño de casa donde trabajaba su mamá. Paco Yunque siempre se mantenía en sus valores. A lo largo de nuestras vidas, quizá algunos de los espectadores que están viendo este video han sido testigos de aquellas personas que, siendo de una jerarquía superior y con un nivel socioeconómico más elevado, abusan de los demás que están en un nivel de subordinación o inferioridad material, maltratándolas psicológica o físicamente, y en algunos casos ambas, sin interesarles en absoluto los sentimientos y el bienestar de las personas. Así es la situación que se nos plantea en el relato corto nombrado como Paco Yunque por su escritor César Abraham Vallejo Mendoza. El propósito por el cual fue escrito se basa en que el autor del texto trata de realizar una denuncia social, utilizando como modelo el realismo socialista, y todo esto se desarrolla desde la perspectiva de un niño introvertido y de procedencia de bajos recursos e humilde, llamado Paco Yunque, que al asistir a su primer día de clases, es víctima de diferentes insultos y humillaciones realizadas por Humberto Grieve, el hijo de los jefes de su madre. Pero en general, el cuento Paco Yunque es un cuento que convoca al sentimiento de solidaridad que nos hace más fuertes y mejores personas, y caería en una posición reduccionista quien quiera invocar con él al asistencialismo populista, utilitario e hipócrita, pues aunque Paco Yunque sí es un cuento de denuncia social, es por sobre todo una obra que anuncia que podemos cambiar las mezquindades del discriminador y así, de esta manera, intentar hacer el mundo de un lugar mejor.